En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Estamos en nuestra serie, la fe y el arrepentimiento. Bueno, ya vamos poco a poco avanzando frente a la temática. Bueno, mucho de ello, lo cual pues hemos abordado y aún nos falta por compartir. Vamos a ver algo muy importante del arrepentimiento. El arrepentimiento, no olvidemos, es un giro que estoy dando en mi vida. Cambio de mentalidad, ocasionado por supuesto por la fe en mi Señor Jesucristo. Quiero recordarles algo y es, o anunciarles, el último fin de semana de este mes de mayo, entiéndase, desde el viernes 26 hasta el domingo 28 tenemos nuestro gran congreso de la oración. Yo voy a estar todo el tiempo ahí en el redil con todos aquellos los cuales nos estén acompañando. Gran congreso de la oración en este año de la intercesión. Ahí los estamos esperando en el redil. Vamos a compartir algo que el Señor nos habla de una manera muy significativa, que se encuentra en el Evangelio según Mateo en el 3er capítulo. Versículo 8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos. Bueno, cuando digo el Señor, quiero decir su palabra. Dios por medio de su palabra me habla. Ahora, aquí concretamente este es el mensaje de Juan. Juan el Bautista, aquel que le allanaría el camino al Señor, que le abriría camino al Señor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, esto no es lo único que les dice Juan, digamos, a la gente en general, a una multitud de todo tipo, muy variada, que le estaba siguiendo, que le estaba oyendo. Juan el Bautista, o sea, literalmente también él estaba bautizándolos. Y les dice a la gente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, esto es algo lo cual pues vamos a ir ahondando poco a poco. El arrepentimiento. ¿Qué significa entonces hacer frutos? Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, frutos que representen mi arrepentimiento. Frutos que demuestren, o sea, que vengan como consecuencia del arrepentimiento, que evidencien mi arrepentimiento. Dice, haced frutos. Estos frutos deben ser dignos y deben ser dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Continúa Juan diciendo: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, ¿qué nos dice aquí Juan? No penséis decir dentro de vosotros mismos. Ahí me llama la atención esta frase. No pensar decir dentro de uno mismo. O sea, el pensar, ¿qué es? Me llama la atención aquí el tema de Juan. El pensar es decir dentro de uno mismo. Bien, qué interesante. Eso es el pensar. O sea, el pensar es una manera de expresarme, en otras palabras, de acuerdo a Juan. Es una manera de hablar, pero estoy hablando dentro de mí mismo. De manera que ahí hay un tema muy importante que tiene que ver con el pensamiento, o sea, con la mente. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Cambio mi mente, mi mentalidad. Y algo muy importante es que al cambiar mi mentalidad, pues estoy cambiando mi manera de pensar. Lo que yo digo dentro de mí mismo es muy importante. Pero dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. En otras palabras, ya viéndolo de acuerdo a los cristianos de hoy, del siglo XXI, la mayoría de los cristianos se queda diciendo y vociferando que son hijos de Dios. Es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy cristiano, pero es que yo creo en Dios. Claro, vociferan eso, como en su momento. Tantos podrían decir, no, es que yo tengo a Abraham por padre. O sea, yo nada más necesito. Pero dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. O, por un lado, hago frutos dignos de arrepentimiento, o simplemente me quedo allí vociferando y publicando que yo soy hijo de Dios y eso es suficiente y no necesito hacer algo adicional, nada más.
Y aquí vemos, la mayoría, sin embargo, pues se quedan vociferando. Pero hay otros que son los que hacen. ¿Y qué significa hacer? Frutos dignos de arrepentimiento. Los hijos de Dios son los que hacen. Hacen a lo largo de toda su vida frutos dignos de arrepentimiento. Eso nos dice Juan. Ese es el mensaje, la exhortación de Juan. Jesús nos enseña un poco más adelante, en Mateo 7, nos enseña algo con respecto a los frutos. Y nos dice que, pues, bueno, por sus frutos se conoce una persona. El árbol se conoce por los frutos. Ay, ¿qué tipo de árbol será este? Con que yo vea los frutos, pues digo, este árbol es de mango, por ejemplo. Por su fruto los conoceréis. Jesús nos dice ahí en Mateo 7, versículo 16. Él hablando, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea que el arrepentimiento se conoce por sus frutos. El arrepentimiento en mi vida, claro, yo, obviamente, una persona se conoce por sus frutos, pero concretamente, ¿qué de la persona? El arrepentimiento. Porque no olvidemos el mensaje de Juan. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, aquí con el mensaje de nuestro Señor Jesús, el arrepentimiento se conoce por sus frutos. Bueno, ¿cómo fue su arrepentimiento? O sea, si hubo arrepentimiento o no, hubo un cambio de mentalidad o no, hubo un cambio en su pensamiento, volviendo a ese lenguaje en el cual nos habla Juan. Usted recibe, sí, una semilla. La semilla es la palabra de Dios en su vida. Esto nos estaremos refiriendo un poco más adelante, en otros programas. Veamos el versículo 17 para ir ampliando y comprendiendo esto. De aquí de Mateo 7, con el mensaje de nuestro Señor. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Continúa diciendo el 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Usted recibe, aquí hemos dicho, la semilla, la palabra de Dios en su vida. Más adelante nos referiremos a una parábola que Jesús ahí nos compartía, la parábola del sembrador, donde la semilla es la palabra de Dios. Aquella palabra. No puedo yo diferenciar o apartar a Jesús de su palabra. Entonces, cuando hablamos de la semilla, pues yo tengo que hablar de Jesús. Usted recibe la semilla, que es la palabra de Dios. Dios es para usted. Pero la pregunta es, ¿usted qué está haciendo con esa semilla? Debe haber arrepentimiento en su vida. Una persona, sus frutos, dicen demasiado o todo acerca de su arrepentimiento. Ahora, no olvidemos algo, lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, me dice Pablo en Gálatas 5, 22 al 23. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, nada se puede oponer a ello, nada. O sea, yo no puedo justificar, no, pero es que yo no amo, porque es que resulta que a mí me han hecho esto. No, no hay ley, no hay ley. Amor, gozo, no, pues que yo no puedo ir gozosamente cuando todos quieren afligirme. No, es que a mí me han pasado tantas cosas negativas en mi vida. No hay ley. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Si usted es una persona que ama, como el Señor dice, ama a Dios, ama a su prójimo, entiende lo que es el gozo, vive gozoso, independiente de las circunstancias. Paz, amor, gozo, paz, paciencia, por sus frutos, eso representa su arrepentimiento, evidencia su arrepentimiento. Pero también Pablo aquí en Gálatas 5, recordando aquí pues algunas palabras de Pablo. Recordemos que las obras, por otro lado, de la carne, que son contrarias a las del Espíritu, ¿cuáles son? Ira, me dice así, pleitos, contiendas, envidias, homicidios, borracheras. Si este es mi fruto,
Si lo que se recoge de mi vida es ira, contienda, si es envidia, pues ¿qué quiere decir? Que no hubo arrepentimiento. Por eso el mensaje de Juan el Bautista: haced frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene todo que ver con los frutos. Yo debo vivir de una manera fructífera. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú me enseñas, Dios, a no vociferar que yo soy tu hijo, que yo creo en ti, que hace tantos años yo te recibí, pero mi vida es seca, es árida, no tiene fruto, es como estéril. Tantos se quedan solamente en eso. Pero aquí tú nos enseñas por medio de tu palabra a hacer frutos dignos de arrepentimiento, que representen mi arrepentimiento, que muestren mi arrepentimiento. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Por mi fe representa o dice todo acerca de cómo ha sido mi arrepentimiento. Mansedumbre, la templanza, todo el fruto del Espíritu. Pero si en mi vida lo que hay es envidia, ira, odio, ¿será que hubo arrepentimiento? ¿O mi arrepentimiento fue mínimo? Ahora, Señor y Dios, sé tú manifestando aquel fruto del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Ayúdame, Señor. Pero yo entiendo que la decisión es mía, de arrepentirme, de cambiar mi mentalidad para que mi vida siempre lleve fruto, para que yo siempre haga frutos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, que la bendición de Dios sea sobre su vida. Que Dios los bendiga en este día, para que ustedes experimenten el fruto del Espíritu Santo de Dios como consecuencia de su arrepentimiento en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias de verdad a todos aquellos medios que hacen posible que este mensaje se divulga mucho más. A Colmundo Radio aquí en Colombia por medio de sus diferentes estaciones. Radio Fuego FM en la hermosa Guayaquil, en Ecuador. Más al sur, el Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. En la encantadora Guajira colombiana, Guayú Estéreo. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regale un me gusta en su dispositivo antes de despedirse de nosotros y escriba algo ahí, en nuestro chat, de lo que aprendió hoy, de Dios y de su palabra. No olvidemos nuestro Congreso a la Oración, el último fin de semana de este mes de mayo, del 26 al 28, en nuestro redil, el redil, en el Valle del Cauca, cerca a la ciudad de Cali. Nos encontramos mañana nuevamente, no olvidemos, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.